Les pido que se sienten y por las duras providencias del Señor, hoy no vamos a estar en Salmo 92 como están sus boletines, sino que en Colosenses les pido que abran sus copias de la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1. Vamos a estar viendo de los versículos 1 al 8. Colosenses 1, del 1 al 8. Leemos la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Señor Dios, como seres humanos hacemos planes y cuando estos cambian nos toman por sorpresa, pero a ti nada te toma por sorpresa. Tu decreto eterno, quizás doloroso, ya sabía que iba a tenernos en Colosenses. Y te pedimos que tu misericordia abra nuestros corazones y nuestro entendimiento para podernos bajo la autoridad de tu palabra. Que tú concedas a tu Espíritu Santo guiando mis pensamientos, mis palabras, al predicar tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que, así como muchos que están acá, a mí me encanta el café. Pero lo que más me gusta del café es su aroma, es su olor. Incluso aquellos que no gustan del café saben o han dicho que les gusta el olor del café. Y cuando en una casa se pone el café, suele sentirse el olor por todos lados, pero mientras nos acercamos a la cocina, ahí donde está el café puesto, se siente más el aroma. Toda la palabra del Señor tiene a Cristo en el centro, desde Génesis a Apocalipsis. Pero Colosenses tiene un olor particular a Cristo, destila a Cristo. Y vamos a comenzar a ver cómo desde el inicio esta carta nos da ese aroma agradable de Cristo. Antes de tocar el texto, quiero dar un poco de contexto de lo que es Colosenses. Colosas era una ciudad que está en lo que hoy es Turquía, o que estaba ahí. Y nosotros conocemos Efesios, el libro de los Efesios, pues Éfeso era, digamos que aquí a mi izquierda, y 160 kilómetros más a la derecha estaba Colosas. Y unos 16 kilómetros arriba de Colosas estaba Laodicea, y más arriba Hierápolis. De hecho, estas tres ciudades, Hierápolis, Laodicea y Colosas, se mencionan en la carta. Y Colosas en su momento, cuando estaba todavía los medo-persas gobernando, era una ciudad grande, y era la única ciudad de ese lugar lleno de frigios. Los frigios eran paganos, que después, cuando llegó Alejandro Magno y conquistó esa zona, se convirtieron en griegos siempre paganos. Pero con el tiempo, esta ciudad de Colosas perdió la importancia que tenía, porque Hierápolis se constituyó el lugar para ir a turistear. Había muchas aguas termales ahí. Y abajo, la Odisea se convirtió en una capital comercial y política. De hecho, cuando ustedes leen Apocalipsis y ven la carta a la Odisea, les dice el Señor, no eres ni frío ni caliente, porque ellos sabían que desde Hierápolis algunas aguas termales bajaban y sabían que cuando no venían en la temperatura adecuada eran horribles. Entonces, ahí es donde está Colosas. Pablo nunca conoció, o quizás conoció la ciudad, pero nunca plantó. Él no fundó esta iglesia. Eso es algo que ustedes pueden ver después en el capítulo 2, cuando habla de que no me han visto. Pero aún así muestra un amor que tiene, un celo que tiene.
Esta es una iglesia que fue plantada por Epafras. ¿Pero cuándo? Si ustedes quieren saber cuándo, pueden leer Hechos 19. Hechos 19 muestra que un viaje misionero de Pablo llegó a Éfeso. Y dice en Hechos 19, versículo 10, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. ¿Por qué dice judíos? Si acabo de decir que eran frigios y después griegos. Después sucede que cuando Alejandro Magno, en su gran campaña que conquistó todo ese imperio que había, muere, hubo 4 de sus generales que se dividieron el reino. Y hubo una familia que se quedó gobernando lo que es Babilonia, Judea. Pues este rey, que estaba en ese momento, que no recuerdo el nombre, y creo que por Antíoco el Grande fue, él movió en su momento 3.200 familias de judíos a esa zona. Entonces era una población donde habían judíos y habían griegos. De hecho, más adelante, lo que es la lucha que tenía esta iglesia en Colosas, es porque ustedes pueden leer el capítulo 2 y se dan cuenta que tenían gente que quería convencerlos de añadir cosas paganas y convencerlos de añadir el legalismo judío. De modo que esta iglesia era atacada por la filosofía griega y por el legalismo judío. Estaba no entre la espada y la pared, sino que entre la espada y la espada. Esto era lo que estaba pasando en esta iglesia. Entonces, Epafras viajó a donde Pablo. ¿Por qué? Porque esta carta se escribe al final de Hechos. Cuando ustedes recuerdan Hechos, al final, Pablo estuvo 5 años preso, entre unos años en Cesarea y otros años en Roma. Pues es que en su primer prisión en Roma, cuando él escribe esta carta. Y hay 4 cartas, las cartas de la cárcel o carcelarias, podríamos decirles, que él escribe en esta época, que es a Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón. Esas son las cartas que él escribe ahí. De hecho, es probable que la carta a los Efesios y a Filemón la mandaron con las mismas personas. Entonces, es cuando él las escribe, estando en la cárcel. Epafras ve la lucha que tiene la iglesia por estos griegos y judíos, y va a Pablo, y Pablo, sin conocer esta iglesia, pues les manda esta carta. Y con este contexto un poquito ahí breve, quiero que veamos, vamos a ver en 4 puntos que voy a ir señalando mientras vemos estos 8 versículos de Colosenses 1. El primer punto es los versículos 1 y 2, que es la familia de la fe. Algo importante que vemos aquí es cómo se señala desde el inicio la unión con Cristo. Tenemos que recordar que el punto que el Nuevo Testamento enfatiza mucho es nuestra unión con Cristo. Y esa es unión con Cristo por la cual Efesios nos dice que estamos en Cristo en lugares celestiales con el Padre. Que estamos allí cara a cara. Porque es tan fuerte nuestro vínculo, nuestra unión con Cristo, que es como que estemos ahí. Es mucho mejor que lo que hay en estos metauniversos donde se pone una cosa en la cabeza y se sienten que gente de todo el mundo está ahí. Eso es mucho mejor. Estamos unidos con Cristo y estamos en lugares celestiales. Entonces comienza a señalarlo como, primero recuerda que Él es un apóstol de Jesucristo, por la gracia de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Recordemos un poquito cuáles eran entonces estos requisitos para apóstoles. Podemos recordar cuando van a buscar el sucesor de Judas, que hablan de que sea alguien que haya estado con ellos desde el inicio, alguien que haya sido seleccionado por Jesús. Y luego vemos a lo largo del libro de los Hechos y en otras epístolas, cómo a los apóstoles les acompañaban milagros y maravillas. Entonces esos eran los requisitos para ser apóstol. Obviamente nadie los cumple hoy, ¿verdad? Simplemente con el hecho de que hayan visto a Jesucristo vivo y hayan estado con Él en todo su ministerio, es alguien muy viejito, si quiere decir que puede calificar como apóstol. Pues entonces, él comienza a señalar y dice, hey, yo fui escogido por Cristo Jesús. Pero luego dice que él y Timoteo les están mandando una carta a estos santos y fieles hermanos en Cristo. Y desde ahí, él con Timoteo y estos colosenses se conectan en Cristo. No sé si ustedes quizás han tenido la oportunidad de estar en otra ciudad o en otro país y donde están por ahí escuchan un acento. ¡Hey! Este parece de mi pueblo.
¿Y de dónde sos? De tal lado. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y solo reconocerse de algún lado hace que surja un gusto por estar con esa persona. Nunca la han visto y se invitan a comer, se invitan a tomar un helado, tomar un refresco. Solo así, por saber de dónde somos. Pues bueno, lo que está diciendo Pablo desde aquel inicio es poniendo la base. Hey, somos familia. Somos familia, escogidos por Cristo. Santos y fieles. ¿Qué significa santos y fieles? Apartados. Apartados. La palabra santos, a veces nosotros le hemos tenido miedo. Porque el catolicismo romano ha utilizado mal la palabra santo al decir que solo son ciertas personas que cumplen un montón de requisitos para que después de ser declarados santos. La palabra del Señor dice que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, si hemos creído en Jesús, somos santos. Y es loco pensar eso. ¿Sí o no? Cuando pensamos en nuestra vida, cuando pensamos en algunos arranques, uy, yo santo. Uf. Pero la palabra del Señor nos declara santos, es decir, apartados y puros en Cristo. Y puros en Cristo. Adán oraba hace poco de que cuando el Padre nos vea, vea a Cristo. Y eso es lo que ve a Cristo cuando nos ve. Y luego fieles. La fidelidad que tenemos al Señor no es por nosotros mismos, es por el Señor que nos sostiene y nos lleva de la mano. La fe que tenemos ni siquiera es nuestra, es un don de Dios. Y el permanecer en la fe, como Jesús dijo, hey, el que a mí viene no le echo fuera. Y el Padre me ha dicho que no perderá ninguno de los que me ha dado. El ser fieles al Señor, el permanecer fieles al Señor, es una obra del Señor. Y está diciendo, hey amigos, somos familia, somos familia. Y si somos familia, somos santos todos. Y somos fieles, no por nosotros, ni santidad ni fidelidad por nosotros, es por el Señor Jesús. Y declarando quiénes somos, dice, da el saludo, gracia y paz. Gracia y paz. Y eran dos formas típicas de saludarse, una de los griegos y otra de los hebreos. Y la gracia es esa bondad de Dios inmerecida. Él les dice gracia y paz. Entonces, en esta primera parte, establece Él, somos familia. Entonces, como somos familia, como yo lo reconozco como familia, usted me reconoce a mí como familia. En el versículo 3, que es el segundo punto, Él dice, hay que orar por la familia de la fe. Él dice, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. Siempre, por ustedes. ¿Cómo doy gracias a Dios? Orando por ustedes. A veces nosotros decimos, yo le agradezco a Dios por tu vida. Pero Él está diciendo, la mejor forma de agradecer a Dios por la vida de alguien, no es solo diciéndole que está bien, es orando por esa persona y diciéndole, gracias Señor por esta persona en mi vida. Gracias Señor porque tú lo has colocado en tu misericordia en mi camino. Está diciendo, yo doy gracias a Dios orando siempre por ustedes. Pero hay un tema interesante aquí. ¿Cómo podemos orar por alguien que no conocemos? ¿Cómo podemos orar por lo que está en el corazón, lo que está apretando el corazón de una persona si no lo conocemos? Eso es parte de ser familia, es la implicación de ser familia de la fe. Para orar implica conocernos. Y conocernos implica varias cosas. Uno, efectivamente conocerse. Para conocerse hay que dedicar tiempo. Y a veces el tiempo, nunca tenemos tiempo, pero no es de nuestra época. Toda la historia de la humanidad está marcada por no tener tiempo. Siempre queremos llenar de otras cosas, porque al final el tiempo lo llenamos con aquello que más valoramos. Con aquello que más valoramos. ¿Yo cuántas veces no he dedicado a ver un buen partido de fútbol? Tiempo, 2 horas. Y si es una etapa final, y quedan empates, tiempo extras y penales. Una locura. ¿Cuándo he podido dedicar ese tiempo para pasar con alguien que amo? Implica conocerse. Implica ser vulnerable también. Implica abrir el corazón.
Y es cierto, a veces es difícil, porque recordamos traiciones que hemos recibido o algunas que nosotros hemos dado. Entonces, él dice, hay que orar por la familia de la fe dando gracias. Y este versículo 3 es lo que va a marcar el resto de los versículos hasta el versículo 8. Es lo que está mostrando, es el punto de partida. Y él va a comenzar a orar dando gracias por distintas cosas que vamos a ver, pero esto antes de llegar ahí, quiero que nos haga reflexionar. Él no está orando, y ya lo vamos a ver, por los demás, por nada material aquí. Está orando por aspectos de carácter y de crecimiento en las personas. Lo que nosotros le agradecemos a Dios muestra muchas veces lo que es importante en nuestro corazón. Si yo paso la mayor parte de mi tiempo dándole gracias a Dios porque me ayudó en el trabajo, porque me ayudó a comprar ese carro, porque me ayudó a recibir ese pago, porque me ayudó a resolver ese problema, porque me ayudó a eso, pero muy poco o nada de tiempo, porque veo la obra de Cristo en mi vida, porque veo cómo mi fe crece, porque veo cómo llego a Él constantemente, porque veo cómo amo a otros, está mostrando que es importante en mi corazón. Y yo no digo que no hay que agradecer por todas las cosas materiales y físicas. Pero cuando la balanza se inclina tanto a un lado, muestra un poco hacia dónde se está inclinando el corazón. Entonces vamos a nuestro tercer punto, tomando los versículos 4 al 6, acerca de, entonces, ¿cuáles son los motivos por los cuales se debe orar por la familia de la fe? Primero comenzamos con un trío, un triunvirato, una triada, si ustedes le quieren decir, fe, amor, esperanza. Esto aparece en distintas epístolas. Es como la triada del Evangelio, los tres del Evangelio. Fe, amor, esperanza, amor, fe, esperanza. En distintos órdenes aparece. Primero él dice, doy gracias a Dios por ustedes. ¿Por qué? Porque oigo de la fe que tienen en Cristo Jesús. Oigo de la fe de ustedes. Y si oigo, es que alguien ha reportado. Y para alguien es evidente. Yo veo que ustedes tienen fe. Y yo digo, gracias Señor por la fe de mis hermanos colosenses. Gracias Señor. Porque es evidente que están creciendo en la fe. Porque es evidente que tienen fe en Cristo Jesús. Y él dice, yo doy gracias por eso. Ahora, ¿por qué es importante, dar gracias por la fe de alguien? Es porque no es la fe la que salva en sí misma, es el objeto de la fe, es la fe en Cristo Jesús. Y decir, gracias por la fe de esta persona, es decir, gracias porque esta persona, Señor, ha entendido que necesita a Cristo en su vida. Luego él sigue y dice, que también da gracias por el amor que tienen por todos los santos. Ciertamente es imposible crecer en fe en el Señor y no crecer en amor a los santos. Es una condición que van de la par, van de la mano, van agarradas de la mano, como si estuvieran pegadas con pegamento y caminan, si una se cae la otra se va a caer. Él dice, la fe que ustedes tienen es evidente en el amor que tienen por los santos, en el amor que tienen por la iglesia, en cómo prefieren estarse unos con otros, cómo buscan orar siempre por ellos, cómo se están ayudando constantemente, cómo están ustedes sirviéndose constantemente, cómo están ustedes deseando estar juntos. Él comienza a decir, yo doy gracias a Dios, porque en ustedes es evidente el amor que se tienen unos a otros. ¿Y a causa de qué dice? A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Yo le doy gracias a Dios, dice, porque es evidente que ustedes también tienen esa esperanza que está reservada para ustedes en los cielos. Esa esperanza que otros no tienen. Esa esperanza que cuando viene una muerte, que cuando viene un despido, que cuando viene una deuda, que cuando viene algo incontrolable, que cuando viene una catástrofe, cuando viene una enfermedad, que los demás afuera no hayan que hacer. Ustedes tienen esperanza. Que no es una esperanza solo de aquí, sino que es para los cielos también, para la vida eterna. Él está diciendo, doy gracias a Dios, porque es evidente la esperanza en ustedes. Y aquí vemos
el trío del Evangelio. Estos van juntos. No puede crecer uno sin los otros dos. Van juntos, van de la mano. Fe en el Señor Jesucristo, amor a la iglesia y la esperanza de nuestro estado eterno. Que Cristo venció a la muerte, que Cristo venció todo. Entonces Él está diciendo, hey, yo doy gracias a Dios porque veo esto en ustedes. Familia, esto es algo que nosotros solemos ver en los demás. Y cuando lo vemos, solemos agradecerle al Señor. Señor, gracias, porque en medio del dolor que esta persona está pasando, su fe se ve fortalecida. Señor, te doy gracias, porque aunque le está costando, está amando a los demás. Aunque lo están criticando, lo está amando a la iglesia. Oh Dios, gracias porque él o ella confía en la esperanza eterna. Aunque su cuerpo hoy duele y parece que esta enfermedad lo va a hacer morir, está viendo la esperanza en Cristo. Son este tipo de cosas que estamos viendo y agradeciendo al Señor en otros o en nosotros. Buscamos esas evidencias en nosotros y le damos gracias a Dios cuando las vemos. Es importante comenzar a ver esto, pero de nuevo, aunque acabo de decir que aplicarnos a nosotros mismos, este es un punto de agradecimiento por otros, por la iglesia. Y para poder ver esas marcas en la iglesia, hay que ser iglesia, hay que estar con la iglesia, hay que llorar y reír con la iglesia. Luego comienza y sigue y dice, también doy gracias que esa esperanza ustedes la recibieron ¿por dónde? La palabra de verdad. ¿Recuerdan que les dije que esta es una iglesia con una espada aquí por la filosofía griega y otra espada acá por el legalismo judío? Y entonces desde aquí está marcando Pablo y dice, el evangelio es la palabra de verdad. No esas cosas griegas, ni ese legalismo. Es el evangelio. Desde aquí está marcando. Y dice, el evangelio que produce fruto constantemente. El evangelio produce fruto en nuestras vidas en el momento en que nosotros nos arrepentimos y venimos a Cristo. Está produciendo fruto ahí. Pero lo que nos dice aquí, está produciendo fruto constantemente y creciendo. Es evidente, dice que como en otros lugares crece. Nosotros leemos el libro de Hechos y nos damos cuenta que el primer siglo, una explosión del evangelio, por miles se convertían. Entonces Pablo está diciendo, ustedes están creciendo. Es evidente cómo en el evangelio están creciendo. Ustedes están creciendo desde el primer momento en que lo escucharon. Y dice, le doy gracias a Dios por esa obra que el evangelio está haciendo en ustedes. Le agradezco a Dios, porque es notorio como el evangelio, que es la única palabra de verdad, trabaja en ustedes. Y ese evangelio dice que se recibe por gracia. Que es el evangelio que ustedes le recibieron cuando escucharon y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Hermanos, ese evangelio es algo que no depende de nosotros. Es algo que no hemos recibido por nosotros. Es algo que no merecíamos, pero que lo hemos recibido. Estamos dando gracias a Dios cuando vemos que el evangelio crece en nuestra iglesia, crece en nuestra familia de la fe, e incluso cuando el evangelio verdadero crece en otras congregaciones. Cuando crece en nuestros corazones, cuando crece en nuestras vidas, cuando día a día estamos siendo transformados. Y es día a día, y por eso cada día nosotros necesitamos el evangelio. A veces podemos creer, oh no, yo ya llevo tanto tiempo en el Señor. Ni se dan cuenta de cuántos libros o cuántas veces he leído la Biblia. Pero necesitamos el evangelio cada día. Cada día necesitamos levantarnos, abrir nuestros ojos y decir, oh Cristo, te necesito. Oh Cristo, te necesito. De lo contrario, vamos a comenzar a extraviarnos. Vamos a comenzar a perder el rumbo. Y vamos a comenzar a vernos a nosotros mismos.
Entonces, en esta primera sección, está diciendo Pablo, le doy gracias a Dios, porque en ustedes es evidente la fe, el amor, la esperanza y la obra del Evangelio de la gracia. Demos gracias a Dios cuando veamos eso también en nuestros hermanos. Demos gracias al Señor. Finalmente, nuestro cuarto punto es el versículo 7 a 8. Es que todos contribuimos en la predicación del Evangelio. Viene y dice, hey, este Evangelio, ustedes lo recibieron de Epafras. Ni siquiera fue Pablo. Pablo no fue el que plantó esa iglesia ahí, ni en la Odisea, ni en Hierápolis. Fue Epafras quien lo hizo. Y de Epafras dice que es que un amado consiervo, el apóstol elegido por Cristo, que Cristo se le apareció y que no sabe si en sueño o personalmente ascendió al tercer cielo. Este apóstol está diciendo, ese hombre que no es apóstol es un consiervo nuestro. Cada uno de nosotros colabora en la obra del Evangelio. Es algo maravilloso que Dios haya decidido que su Evangelio de la salvación llegue a las personas a través de la predicación, usando personas de carne y hueso que luchan con sus pecados cada día. Somos parte de lo que como Dios decidió que hiciera. Así como lo hizo con Epafras. ¿Y eso qué implica? Implica que, como dice Pedro, debemos estar listos para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y estar listos de la esperanza, para dar razón de esta esperanza, implica ir al Señor, conocer al Señor, estar en comunión con el Señor. En algún momento alguien nos va a preguntar, ¿y por qué esta mala noticia no te está tomando como a todos los demás? ¿Y por qué este dolor en tu cuerpo pareciera que no te golpea como a los demás? No es por la esperanza del Evangelio. Y comenzar a hablar. Es la forma como Dios ha establecido la predicación de la palabra. Y vemos que también dice que Epafras, de quien verdaderamente es servidor, es de Cristo. Cada uno de nosotros somos consiervos, pero somos servidores de Cristo. ¿Y qué es lo que hace Epafras? Él nos informó, dice, acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Este bloque que inicia y cierra trinitariamente. Ya se habló del Padre y del Hijo arriba y cierra con el Espíritu acá. Y dice, Epafras nos está diciendo que hay un fruto del Espíritu en ustedes, que es evidente en ustedes. ¿Y cómo pudo saberlo Epafras? ¿Cómo pudo reportarlo? Los conocía. Los conocía. Pablo, ¿te acordás de él? Su hijo murió. Pero está firme en el Señor. Y a raíz de eso está amando a otros niños que no tienen padres porque fueron asesinados por los leones. Me imagino qué cosas así le pudo haber reportado. Pero es que conocía a esta iglesia. Se conocían unos a otros. Y sabía cuál era el dolor. Y está diciendo, es evidente que está ahí. Entonces Pablo está diciendo, doy gracias a Dios por esa obra de evangelismo que ha hecho Epafras en ustedes. Doy gracias a Dios por ustedes, agradeciéndole al Señor, porque el fruto del Espíritu está en ustedes. Es maravilloso saber que nos une algo más fuerte que nuestro acento, que nuestro idioma, que nuestra nacionalidad, que el pueblo donde nacimos, que el apellido que podamos compartir. Nos une Cristo. Nos une Cristo. Cuando terminemos la reunión, párese y vea a todos y vea, esta gente no lo hubiera conocido nunca si no fuera por Cristo. Ese es el vínculo perfecto y más fuerte que hay. Y es maravilloso saber que hay una familia de la fe que dice gracias Señor por él, por ella. Pero eso es solo si usted es parte de la familia de la fe. Eso es solo si usted ha venido a Cristo.
y ha reconocido que necesita a Cristo cada día, si no es parte de la familia de la fe, si no ha reconocido su necesidad de Cristo, no hay nadie diciendo gracias Dios por esto que veo en Él. Pero eso tiene un remedio. Pedir al Espíritu Santo que le dé a Cristo, que le acerque a Cristo. Iglesia, conozcámonos, veamos de qué pata cojeamos, veamos los dolores de nuestro corazón. Dejemos de ver fútbol, así como a veces yo paso demasiado viendo, o telenovelas, o lo que sea. Invirtamos en nosotros como familia. Conozcámonos para que podamos darle gracias a Dios por el crecimiento en la fe, en el amor unos a otros, en la esperanza y en la obra del Evangelio, el fruto del Espíritu Santo evidente en nosotros. Y si usted no tiene a Cristo Jesús, puede ser parte viniendo a Cristo en arrepentimiento. Oremos. Señor Dios, qué maravilloso recordar que como tus hijos, unos por otros oramos ante ti dándote gracias por tu obra en nuestras vidas. Qué bueno es saber, Señor, que hay otras personas con quienes compartimos a Cristo, que oran por nosotros, que dan gracias a ti por nosotros, que se preocupan por nosotros. Señor, sé que hay alguien que te ha conocido ya, pero ha estado viviendo apartado de la comunión con la familia de la fe. Concédele la fuerza, la perseverancia para ser parte de esta familia, para llorar y reír juntos. Si hay alguien, oh Señor, que no te conoce y dice, yo quiero eso, yo quiero que alguien esté dando gracias a Dios por mí, concédele la salvación, concédele venir a ti, concédele el arrepentimiento, séllale con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos.